Hola a todos, a continuación os explicaré la atracción personal frente a la atracción social. ¿Podríamos decir que en todos los grupos en los que se da un alto compromiso con la tarea hay un alto nivel de cohesión? ¿O podríamos decir que el compromiso con la tarea es el único motivo para la cohesión? Rotundamente, no. Darwin Cartwright mantiene su acuerdo con la dimensión básica de la cohesión, pero añade una consideración que en modo alguno nos resulta ajena, es decir, puso en duda la importancia de algunos factores en el desarrollo de la cohesión. Para Darwin, la cohesión contribuye a la potencia y vitalidad de un grupo y aumenta la significación de la pertenencia para quienes pertenecen a él. La relación entre cohesión y pertenencia grupal es esencial para Carl Lewis. Esta aportación acompaña algunas reflexiones teóricas. De entrada, la propuesta de Cartwright nos pone en línea directa con la identidad y por lo tanto con la categorización social. Desde ese punto de vista, la cohesión se inserta dentro de un marco de valoraciones comparativas plagado de ideología. Por si fuera poco, coloca a las personas dentro de colectivos que tienen el deseo de marcar su distintividad y su diferenciación frente a otros. Finalmente, considerar la cohesión como un fenómeno aplicable no solo a algunos grupos informales pequeños, sino a grandes grupos en los que no quepa la posibilidad de interactuar cara a cara, e incluso en los que el atractivo de las personas que a aquellos pertenecen puede pasar desapercibido o no jueguen el lugar tan primordial que ha venido protagonizando hasta ahora. Podemos hablar de cohesión de un partido político cuando está presente el sentimiento de pertenencia, la identificación con las metas que persigue un grupo, con los valores que defienden o con la ideología que lo caracteriza. Pero lo que sí está siempre presente es la identificación con los ideales, con las metas y con los objetivos del grupo. Demos un repaso a los conceptos que emplea para dar cuenta de una realidad difícil de negar, es decir, la existencia de la cohesión en grandes colectivos más allá del simple compromiso con la tarea. El primer concepto son los héroes, son el espejo donde nos debemos mirar. El segundo concepto, los líderes, que son los que nos guían, los que nos indican el camino y nos dicen dónde, cómo y cuándo hay que actuar. Después, los enemigos, los que hay que perseguir hasta el infierno. Aquellos a los que hay que minimizar porque atacan a los valores que definen la esencia, porque niegan la posibilidad de definirnos como una unidad diferenciada y distintiva. El último concepto es el destino común, que es como uno de los ingredientes decisivos de la cohesión en grupos. En condiciones de destino común, los individuos desarrollan atracción interpersonal y los miembros de un grupo tendrán mayor influencia entre sí en condiciones de destino común. Estos conceptos que acabamos de definir los podemos ver en este ejemplo de las bases de cohesión del entorno radical Mata 2002. Destacamos los presos de ETA y la Cate de Borroca como héroes, los jefes de la banda armada, guías políticos como líderes, el Estado español, que son la policía, los políticos, juegos, periodistas, como los enemigos, la identidad vasca antiespañola, el lenguaje, las ideas como el grupo distintivo, la independencia como el destino común, o sea, en los objetivos comunes, y las manifestaciones, acciones violentas como la participación. Concha Fernández Villanueva ha dedicado una especial atención a la dimensión imaginaria del grupo, es decir, lo imaginario grupal tiene precisamente en la cohesión su escenario ideal. Michael O. emplea estos argumentos que acabamos de decir para establecer una diferencia entre la atracción interpersonal y la atracción social.
Y también para Michael, cuando uno siente la pertenencia a un grupo, la atracción y la simpatía que siente por la gente es una atracción que no está ligada a la persona en sí, sino primero al hecho que pertenece al mismo grupo que yo, y después a la manera como esa persona se implique en la defensa de las ideas y valores del grupo. John Turner lo ha expresado en los siguientes términos. La cohesión o atracción mutua entre los miembros del grupo es función de la semejanza, identidad, mutuamente percibida entre el yo y los otros, en relación con las características de la categoría endogrupal del yo. Tafel habla sobre la pura pertenencia a un mismo grupo como fundamento de la atracción. Es decir, esto es la definición de favoritismo. En cambio, O habla sobre una atracción ajena a las pertenencias personales, que es una atracción despersonal. Cuando se unen dos ingredientes que son la semejanza valorativo-actitudinal y la pertenencia conjunta, se elabora el modelo de cohesión social de Michael O. A continuación os explicaré el supuesto del modelo de O. Como podéis ver, hay dos antecedentes. El primero son los indicadores contextuales de la importancia de pertenecer a una categoría común. Este antecedente pasa a un proceso de autocategorización, que este mismo proceso pasa a la consecuencia de atracción social y llega a un fenómeno que es la actitud interindividual positiva asociada con el grupo. En cambio, los indicadores contextuales de la importancia de las personas o de las relaciones interpersonales lleva a un proceso de evaluación favorable de la relación interpersonal, que también este proceso lleva a la consecuencia de atracción personal y por último lleva a un fenómeno de actitud interindividual positiva asociada con los miembros. Lo más característico de la hipótesis de la atracción social es que despersonaliza tanto los miembros del propio grupo como los miembros de los otros grupos, utilizando una misma estrategia cognoscitiva, que son los prototipos y los estereotipos. Y desde ahí podemos manejar los siguientes supuestos de O, de 1992. Primero, los miembros del endogrupo resultan más atractivos porque personifican los estereotipos del grupo, confirman las expectativas y mantienen la distintividad endogrupal, y por el favoritismo endogrupal. Segundo, la autocategorización acentúa las semejanzas entre los miembros del endogrupo en torno a las dimensiones prototípicas y las diferencias entre personas del exogrupo. Y tercero, la atracción social difiere de las personas, en que está asociada únicamente a procesos grupales, no se basa en la interacción y simpatías. Poco a poco nos hemos ido a la mente del endogrupo, que la hemos estado viendo como la cognición socialmente compartida. Una de las características más relevantes de algunos grupos es la ideología que comparten las personas que lo forman. La mente del grupo y la cognición socialmente compartida tienen su origen en un mismo hecho, que es la pertenencia de los grupos a una realidad común. Si tuviéramos que hacer un resumen, cabría pensar en la existencia de tres grandes fuerzas que actúan sobre el grupo y que impiden que los sujetos lo abandonen. Estas tres grandes fuerzas que actúan sobre el grupo son las fuerzas individuales, de interdependencia y de pertenencia. Dentro de las fuerzas individuales está la atracción interpersonal y la semejanza. Luego, dentro de la interdependencia están las metas comunes, relaciones del rol y normas comparativas. Y por último, la de pertenencia, que está la identificación, sentimiento del nosotros y la identidad comparativa. Según Sangor, la cohesión se refiere al vínculo emocional positivo que los miembros del grupo tienen entre sí, y también que un grupo es cohesivo en la medida en que sus miembros se caen bien, sienten que son partes del grupo, quieren permanecer dentro de él y sienten que el grupo es importante para... Gracias por ver mi vídeo hasta el final, espero que os haya gustado.